Gracias. Quiero entender bien, señor presidente, y como en cualquier parte, una asamblea primero hace uso de la palabra cada delegación, argumenta lo que estima conveniente y después se vota, no al revés. ¿Puede, por favor, ratificar esto que es una práctica en todas partes? Muchas gracias, señor presidente. With due respect, Con el debido respeto, señor ministro, no sé qué quiere decir usted en todas partes. Si yo no soy clarividente y no puedo adivinar el futuro y no sé lo que ocurre en todas partes. Lo único que puedo decir es lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es el procedimiento que estamos siguiendo ahora. Vamos a votar sobre la resolución que ha sido presentada oficialmente en el documento a todas las delegaciones, y yo he leído la resolución a todos, por si no la tenían, pero todos la tienen y todos la han tenido durante un tiempo. La tratamos plenamente esta mañana con todas las delegaciones aquí presentes. Esta es la forma en que procederemos. Así que creo que tengo una solicitud de palabra de Brasil. Gracias, señor presidente. Quisiera solicitar que nos atengamos al reglamento del Consejo Permanente y que impide la interrupción de la votación, excepto en un caso de cuestión de orden. No hubo cuestión de orden y estamos aquí aplicando las reglas de procedimiento, o sea, el reglamento, y usted, como presidente, tiene el derecho a pedir la votación. Y el proyecto de resolución fue distribuido por medio del sistema oficial de la OEA. Y Su Excelencia lo leyó en su integridad. Así que este es el procedimiento normal previsto en el reglamento. No hay por qué interrumpir la sesión para esto. Así que quisiera recalcar que una vez que iniciemos la votación, este proceso ya se inició. Y una cuestión de orden lo que estoy haciendo ahora es plantear una cuestión de orden para recalcar que solo se podrá plantear una cuestión de orden. Gracias. Muchas gracias, distinguido embajador de Brasil. Y por supuesto, tiene usted toda la razón. Eso es justamente lo que dice el reglamento de este Consejo Permanente. Y sobre esa base, ahora voy a volver a la votación y voy a pedir las papeletas para elegir al país con el cual comenzaremos. just for transparency, I'm going to En aras de transparencia, voy a cerrar los ojos y poner la mano en la caja a ver qué sale. Aquí está, usted debe leerlo, para que no sea yo. Señor presidente, el país elegido es Barbados. Así que vamos a comenzar a votar, empezando por Barbados, y vamos a seguir en orden alfabético en idioma español. Barbados, please. Barbados, su voto, por favor. Abstención. Gracias, Barbados. Belice, por favor. Abstención. Gracias, Belice. Bolivia, adelante. Abstención, señor presidente. Thank you, Bolivia. Gracias, Bolivia. Brasil, adelante. Abstención. Thank you. Gracias, Canadá. A favor. Gracias, Canadá. Chile. A favor. Thank you, Chile. Gracias, Chile. Colombia. Colombia se abstiene, presidente. Gracias, Colombia. Costa Rica, por favor. Costa Rica vota a favor. Gracias. The Commonwealth of Dominica. Commonwealth de Dominica.
Está ausente, señor presidente. Ecuador. A favor. Gracias, Ecuador. El Salvador, por favor. A favor. Gracias, El Salvador. The United States of America. Estados Unidos de América. Sí, aprobamos. Gracias. Grenada, please. Granada, abstención. Thank you, Grenada. Guatemala, por favor. Guatemala vota a favor. Gracias, Guatemala. Guyana, please. Guyana, a favor. Thank you, Guyana. Gracias, Guyana. Haití, por favor, a favor. Gracias, Haití. Honduras. Honduras se abstiene. Gracias, Honduras. Jamaica, please. Jamaica. Jamaica, a favor. Thank you, Jamaica. Gracias, Jamaica. México. Mexico. México está ausente, señor presidente. A favor. Gracias, Panamá. Paraguay, por favor. A favor. Gracias, Paraguay. Perú, por favor. A favor. Gracias, Perú. República Dominicana, por favor. República Dominicana vota a favor. Gracias, República Dominicana. Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts y Nevis, abstención. Saint Kitts and Nevis. Gracias, Saint Kitts y Nevis. Santa Lucía. Santa Lucía se abstiene. Gracias, Santa Lucía. San Vicente de las Granadinas. Señor presidente, San Vicente de las Granadinas está ausente. Suriname. A favor. Gracias, Suriname. Trinidad y Tobago. Señor presidente, Trinidad y Tobago está ausente. Uruguay. Uruguay a favor. Thank you very much. Gracias. Uruguay. Venezuela. Mr. Chairman, Venezuela. Señor presidente, Venezuela está ausente. Antigua y Barbuda, abstención. Por favor. Gracias, Argentina. Bahamas, please. Bahamas, abstención. Gracias, Bahamas. Señor presidente, concluimos así la votación y vamos a indicarle el recuento de los votos en breve. Colleagues, I would Bueno, now como ask the sabemos, Colegas, voy a solicitar a la secretaría que lea los resultados de la votación. Señor presidente, hay 17 votos a favor, 0 votos en contra, 11 votos de abstención y 5 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. colleagues. Colegas, eso quiere decir que la resolución no ha sido aprobada. Y esa ha sido la decisión de los Estados miembros que de forma colectiva votaron sobre este tema el día de hoy. Colegas, vamos a proceder ahora al segundo punto del orden del día, que es invitar a los distinguidos y excelentes cancilleres a que compartan su visión sobre la situación en Venezuela. Voy a comenzar a su solicitud con la delegación del Ecuador, con su
con la excelentísima canciller María Gabriela Sommerfeld Rosero, ministra de Asuntos Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. Señora ministra, tiene usted la palabra. Señor presidente del Consejo Permanente, señores cancilleres, señores representantes permanentes y observadores, señor secretario general de la OEA, señor secretario general adjunto, señores y señoras. Inicio mi intervención con un reconocimiento a los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes acogieron de forma inmediata, junto al Ecuador, la convocatoria urgente a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, a fin de abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela del día domingo 28 de julio del 2024. Señor presidente, el Ecuador no podía guardar silencio frente a los acontecimientos acaecidos en Venezuela el pasado domingo, con su dolorosa secuela de muertes y heridos tras las acciones perpetuadas por las autoridades del régimen de Caracas. El presidente Daniel Noboa impulsó de inmediato la realización de esta reunión en el seno de este foro hemisférico, llamado a promover y consolidar la democracia de los países americanos. El primer mandatario expresó la seria preocupación por la falta de transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela, la ausencia de garantías en la publicación de los resultados y la imposibilidad de verificar el conteo de los votos han generado profundas dudas sobre la autenticidad y representatividad de este proceso, que el doloso comportamiento de ese régimen antes y después de los comicios vaticinaba. Días antes de las elecciones, el presidente Noboa manifestó que el pueblo venezolano tenía una oportunidad para elegir a sus líderes de manera libre, sin presiones y en un ambiente democrático. Dijo que su preocupación pasa por figuras recalcitrantes de la vieja política que aspirarían a perpetuarse en el poder y mantener a la nación secuestrada y alienada del mundo, por lo que las elecciones debían ganarse con valentía y un genuino compromiso con el país, respetando la memoria histórica de esa nación y no mediante amenazas o coerciones. Señaló además que aquellos que intentan aferrarse al poder en contra de la voluntad popular buscan perpetuar el autoritarismo, la corrupción, la pobreza y la inequidad social y económica, poniendo sus intereses personales por encima del bienestar de millones de sus compatriotas, que han debido huir de suelo natal a consecuencia de esa palpable realidad. En reflejo solidario y humanitario con nuestros hermanos venezolanos, mi país ha acogido a cerca de 450,000 migrantes, representando el país per cápita de mayor recepción según ACNUR y OIM. A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Ecuador, de conformidad con la Constitución, ha garantizado los derechos de todas las personas extranjeras sin discriminación alguna, trabajando por su inclusión e integración. El Ecuador también ha otorgado servicios integrales de salud, educación y protección especial a niños, niñas y adolescentes de $130 millones. La crisis humanitaria, económica, política, de derechos humanos y de seguridad en Venezuela ha provocado que más de 7.7 millones de ciudadanos venezolanos abandonen su país en busca de mejores oportunidades. Tras un penoso deambular por el continente, han llegado en la mayoría de los casos y por tierra hasta nuestras fronteras, llevando consigo lo que tenían puesto. Más de 6 millones de venezolanos se han asentado en varias ciudades de América Latina como destino final. En ese contexto, reitero la solidaridad del Ecuador con el pueblo de Venezuela y con aquellos quienes se han visto forzados a huir de su nación, a los que se les ha privado deliberadamente del derecho al sufragio en los comicios de este día domingo. Señor presidente, la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 1, consagra el derecho de los pueblos de América a la democracia
y la obligación de sus gobiernos a promoverla y defenderla. Es imperativo que la Comunidad de las Américas exija a las autoridades venezolanas de facto la verificación exhaustiva y transparente del proceso electoral, lo que debe incluir indefectiblemente la participación de observadores internacionales imparciales que garanticen que los resultados reflejen fielmente la voluntad del pueblo venezolano. Tal como advierte el informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría, abro comillas, hay un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, cierro comillas. Abro comillas nuevamente. La evidencia denota un intento de régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Cierro comillas. En ausencia de un sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE y, por el contrario, la existencia de datos de variada fuente que lo contradicen, el informe concluye que los resultados oficiales no merecen confianza ni deben recibir reconocimiento democrático. Convencido de que la celebración de elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas constituyen la base para lograr la estabilidad democrática, el desarrollo sostenible y la paz social en ese país, el Ecuador exige a Caracas cumplir con la Carta Democrática Interamericana y actuar en línea con los objetivos de los acuerdos de Barbados. La voluntad del pueblo venezolano, fundamento de la democracia, debe ser respetada. Con la misma firmeza y convicción, mi país condena el acoso y la persecución a los líderes de la oposición venezolana. Criminalizar a los que respaldan y promueven opiniones políticas divergentes es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente, rechaza la decisión del régimen venezolano de prohibir la presencia de las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea, así como la de exgobernantes latinoamericanos, y de deportar a otros veedores internacionales. El gobierno del Ecuador considera esencial asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de las mesas electorales de los comicios del día domingo. Señor presidente, me he honrado en hablar a nombre del gobierno del presidente Noboa y destaco el hecho que el día de ayer la Asamblea Nacional del Ecuador, con el respaldo mayoritario de sus miembros, resolvió, y cito a continuación, abro comillas, rechazar de manera enérgica las elecciones presidenciales fraudulentas, represivas y engañosas en Venezuela. Cierro comillas. La transparencia del proceso electoral va de la mano con el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. La obligación de velar por la plena observancia y garantizar el ejercicio efectivo de derechos esenciales como la libertad de expresión y de reunión pacífica y asociación, así como del derecho de todo ciudadano a elegir con libertad y participar en la dirección de los asuntos de su nación, no es negociable y, sin embargo, estas garantías han sido vulneradas en los comicios del día domingo en Venezuela. El valeroso pueblo venezolano acudió masivamente a las urnas, digna y pacíficamente, con la esperanza de forjar un nuevo destino que merece tras años de dictadura. Insistimos, su voluntad debe ser respetada. Veedores internacionales, reconocidos e imparciales, deben dar cuenta de la veracidad de los resultados. La comunidad internacional y, en particular, la nuestra hemisférica, pero sobre todo el hermano pueblo venezolano, incluyendo los millones en exilio, así lo demandamos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a la distinguida canciller del Ecuador. Disculpe, casi le digo embajadora, estoy tan acostumbrado a hablar a embajadores. Y tengo ahora el gran honor de darle la palabra
al excelentísimo Omar Paganini, ministro de Asuntos Exteriores de la República Oriental del Uruguay. Señor ministro, tiene usted la palabra. Okay, just so everybody. Para que todo el mundo esté en la misma página, el ministro está de forma. Mr. President, do you hear me well? Señor presidente, ¿me escucha bien? Sí, señor ministro, si me da un minuto quiero explicar algo a la sala y luego le damos la palabra. La razón por la que el canciller de Uruguay es el segundo en solicitar la palabra es porque así lo pidió y la Secretaría y la Presidencia acordó que así sería. No vamos a seguir el orden alfabético en el que aparecen las solicitudes de la palabra y el motivo es porque queremos que las y los cancilleres que están aquí con nosotros tengan la oportunidad como invitados que hablen primero antes de que los embajadores y los distintos representantes tomen la palabra. Y siguiendo la cortesía que siempre he demostrado para con los y las ministros, es así que le cedo la palabra al canciller Paganini. Adelante. Señor presidente, saludo a su excelencia, a los ministros de Relaciones Exteriores presentes y a los embajadores. No puedo comenzar mi exposición sin recordar que cuando Venezuela era una democracia plena y Uruguay estaba bajo una dictadura, el Estado venezolano acogió exiliados uruguayos, influyó en la comunidad internacional para contener a nuestro régimen militar, rompió relaciones con el gobierno de facto cuando el secuestro de Elena Quinteros. Hay entonces una historia que nos une y a ella nos debemos. Estas no son horas sencillas para Venezuela. No lo son y seguramente, lamentablemente, no lo seguirán siendo. Pero cuando hay vidas de por medio y esas vidas se conculcan, todo lo demás pierde perspectiva. Y por estas horas, tristemente, esa es la información que nos llega y nos conmueve. Quiero entonces iniciar mis palabras por este asunto central, prioritario y absoluto: el respeto al derecho a la vida. Esta terrible crisis, derivada de un proceso electoral plagado de vicios, que pese a todo podía haber tenido un final de esperanza, luego de lo que fue una gran jornada cívica, con millones de venezolanos votando el domingo pasado, se está frustrando. El pueblo de Venezuela ha llevado adelante un enorme esfuerzo cívico en procura de desarrollar un proceso de recuperación de la democracia, aún sin las garantías electorales mínimas. El ciudadano venezolano ha participado con entusiasmo y convicción. Pero lamentablemente todo ha terminado de la peor manera. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Nunca se mostraron las actas originales, ni se dio lugar a una auditoría de la oposición o de las entidades independientes. Se presentaron números inverosímiles, incluso con falencias matemáticas. Se desoyó el clamor de la comunidad internacional reclamando transparencia y respeto a la voluntad popular. Uruguay estuvo entre esas voces y seguirá estando, aunque moleste al régimen. Y peor aún, la situación va escalando a niveles insospechados. Se producen enfrentamientos en la calle contra gente desarmada. Se reprime a los que salen a manifestar. Se encarcelan y secuestran ciudadanos solo por ser parte de la oposición. Las noticias sobre muertos, heridos y detenidos va en aumento, y esto ha sido verificado por la Misión de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos. Los anuncios y amenazas por parte de las principales autoridades del régimen sobre los líderes de la oposición se reiteran, llegando a tildarlos de terroristas, generando incertidumbre sobre la integridad y libertad de los mismos. El gobierno venezolano es el único responsable de la seguridad, la libertad y la integridad física de estas personas. En paralelo, se violentan normas básicas del derecho y de la convivencia diplomática. Se expulsan diplomáticos, se acosan embajadas. Todo porque algunos estados han solicitado al gobierno de Venezuela poner a disposición todas las actas y facilitar auditorías independientes que permitan validar los resultados. Al momento, además de una gran cantidad de estados que han cuestionado la transparencia del proceso electoral y por ende de los resultados oficiales,
se suman prestigiosas organizaciones y organismos internacionales sobre los que nadie puede poner en duda su objetividad o imparcialidad. El Centro Carter ha concluido que la elección en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. La Unión Europea, a través de su alto representante Josep Borrell, ha reclamado transparencia y que los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para que puedan ser reconocidos. Y las fuerzas de seguridad deben garantizar el respeto a los derechos humanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reclamado a las autoridades respetar los derechos de los venezolanos a reunirse y protestar, manifestando su alarma por los informes que le llegan sobre el uso desproporcionado de la fuerza. En estas horas tristes para Latinoamérica, Uruguay se suma a la comunidad internacional que espera un sinceramiento por parte de las autoridades venezolanas, el cese del hostigamiento, el cese de la represión y la persecución política y el restablecimiento real de un proceso de democratización. Para Uruguay este no es un tema de ideología, de derechas o de izquierdas, de bloques o de alineamientos geopolíticos. Es un tema de derechos humanos y de democracia. Hoy la cuestión es entre democracia o dictadura, entre transparencia o fraude, entre libertad o represión. Por eso, todos los estados de América, las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, los partidos políticos y los ciudadanos que creemos en la democracia, debemos exigir al régimen de Venezuela el total e irrestricto respeto a los derechos humanos, en especial a la vida, a la libertad, a la expresión del pensamiento, y a que finalmente se escuche el clamor de la comunidad internacional que le pide transparencia y el retorno al camino de la democracia. Uruguay es un país libre, estamos orgullosos de nuestro modelo democrático de convivencia. En él, miles de venezolanos se encuentran en el territorio de la paz para ser libres, para encontrar su destino y construir un porvenir, para ellos y para sus familias. El Uruguay los arropa como hijos del país, sabiendo que vienen de un espacio donde no están siendo felices. No pretendemos darle lecciones a nadie, pero tampoco permitimos que se nos aborde sin el respeto que merecemos como país que entiende el Estado de Derecho como clave de la existencia colectiva y que bregamos siempre por una América Latina libre y democrática. Este ha sido nuestro proceder, del lado de la convivencia pacífica y tolerante que este continente reclama, siempre expresándonos con claridad y con sensatez. Lamentamos que no se ha podido aprobar una resolución sobre este tema en este ámbito. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre una resolución tan clara sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática y a la protección de los derechos humanos. Este organismo debería irse hoy muy avergonzado. Señores miembros del Consejo, Uruguay reclama al gobierno de Venezuela el respeto mutuo absoluto a los derechos humanos, la transparencia electoral y el pleno acatamiento de la voluntad popular. Y pide a todos los estados aquí representados aunar esfuerzos para el pronto restablecimiento de la verdad, la paz y la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Thank you very much, Minister. Muchísimas gracias, señor canciller. Ahora, siguiendo el orden que acordamos, le voy a ceder la palabra a la canciller de la República Dominicana, al canciller de la República Dominicana que está conectado de forma virtual en CUDO. Señor canciller, tiene usted la palabra. Del Consejo Permanente, embajador Sanders y amigo, ministros, colegas de Relaciones Exteriores, secretario general adjunto, representantes permanentes y alternos y observadores permanentes, señoras y señores, acudimos a este Consejo Permanente extremadamente preocupados por el conflicto surgido durante el periodo de los votos del proceso electoral que se llevó a cabo en el hermano país de Venezuela el pasado domingo 28 de julio. El gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades venezolanas a que en las próximas horas publiquen las actas originales de los colegios electorales de forma tal que estas puedan ser verificadas por actores independientes. Para República Dominicana, este es un requisito fundamental para que la elección pueda ser calificada como transparente y creíble. Señor presidente, cada Estado es soberano en determinar
las normas internas que rigen sus procesos democráticos, incluyendo la alternancia en el gobierno. Del mismo modo, es soberano determinar las condiciones bajo las que se relaciona con otros estados y sus gobiernos. Una y otra soberanía deben interpretarse de manera armónica en aras del interés común. A partir de estos conceptos, se ha conformado un corpus juris internacional conforme al cual hay estándares mínimos para determinar la legitimidad de un gobierno. En este caso, si bien no corresponde a la comunidad internacional decidir cuál es el gobierno legítimo de un país, sí puede condicionar su reconocimiento de un gobierno al cumplimiento de ciertos estándares como la transparencia electoral. Señor presidente, colegas, las palabras son símbolos potentes que transmiten ideas y sentimientos que nos acercan o nos alejan. Ellas crean estados de ánimo que conducen al diálogo o lo evitan. Este es el momento de insistir en el llamado a todas las partes a la sensatez y a la cordura, aspirando a una solución pacífica genuinamente venezolana. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor y debe ser defendido vigorosamente. Señor presidente, este Consejo Permanente debe actuar con decisión, lamentablemente, para adoptar una resolución útil que hoy no ha tenido el número suficiente. Esto es lamentable. El histórico vínculo de hermandad entre Venezuela y República Dominicana es centenario. Venezuela es la tierra en la que el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, encontró refugio y su última morada. Por décadas, los dominicanos que emigraron a Venezuela encontraron los brazos abiertos de un pueblo que los acogió con amor y calidez. Desde Rómulo Betancourt, quien enfrentó con valentía a la dictadura de Trujillo, diversos gobiernos y el pueblo venezolano han estado presentes en la lucha por la democracia dominicana. Este es el momento de extender una mano solidaria a Venezuela, por principio y por agradecimiento. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias al distinguido canciller de la República Dominicana. Tengo ahora el gran honor de invitar a que tome la palabra la excelentísima Diana Mondino, ministra de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina. Adelante. Gracias, señor presidente, señor secretario general, distinguidos colegas. La verdad que lamento mucho que nos encontremos reunidos para abordar el estado de la democracia, la libertad y el respeto de los derechos fundamentales de los venezolanos, que en este momento están sometidos a abusos, atropellos y en muchos casos, en muchos más casos de los que quisiéramos enumerar, a violencia. Ya en el año 2018, las elecciones que llevaron a Maduro al poder no contaban con las condiciones mínimas de transparencia. Lamentablemente, ahora, casi 6 años después, podemos afirmar que en 2024 han sido fraudulentas. Sé que es una palabra muy fuerte. Se privó a la mayoría de la población venezolana en el exterior de pronunciarse, los extranjeros tenían limitaciones, todo tipo de dificultades que ya los señores cancilleres de Uruguay, Ecuador y República Dominicana han descrito. El fraude ha sido notable. Las actas que sí están publicadas, no pidamos más que estén publicadas, ya están en Internet hace horas. Están publicadas por la oposición y así se muestran. Muchos países pedíamos que se publiquen, hoy ya las tenemos. Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. Ante estas dudas, el señor Maduro, hace unas horas, ha llevado hoy a la sala electoral del Tribunal Supremo un recurso de amparo. Esperemos que sea independiente. Pero
Consideremos que la resolución que se estaba a aprobar ni siquiera consideraba la verificación integral de los resultados. ¿Seguro que los van a tomar sin verificar? Es un tema que, por supuesto, que requiere una gran preocupación. Yo quisiera que el clamor de este Consejo hoy sea basta, basta para hoy y para siempre, en Venezuela y en todos los países, porque cuando se pone en peligro la voluntad popular no puede haber medias tintas. A ver, sabemos que se debe denunciar y actuar, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo seguimos? Este Consejo no puede permanecer impasible con el pueblo de Venezuela, que nos dio una muestra de civismo, concurriendo a las urnas este domingo, de manera pacífica, masiva, con esperanza de volver a ser protagonistas de su propia historia. Yo no puedo creer que aceptemos que esa historia les sea arrebatada. Aquí, mientras nos miramos las caras y dudamos sobre un parrafito, una declaración por aquí y por allá, hay muertos en las calles. Para evitar estos atropellos es que tenemos organizaciones internacionales, organización como esta, como la OEA. Y los miembros somos nosotros los que estamos aquí. Y yo los miro a todos ustedes. ¿Son conscientes de lo que ocurre? ¿Son conscientes de lo que ocurrió? ¿De lo que puede ocurrir? ¿Vamos a permitirlo? Varios grupos armados a las órdenes del régimen de Maduro y del propio ejército parecen querer perpetuarse en el poder. Y eso no es nuevo. Los problemas vienen de hace tiempo. Y aún así sorprende el ensañamiento actual. Vimos proscripción y persecución de opositores políticos, el rechazo de la presencia de veedores, prensa extranjera, trabas impuestas a sus propios connacionales para ejercer el derecho a voto en el exterior. Ha habido un incumplimiento de los acuerdos políticos suscriptos, como el Acuerdo de Barbados, que es muy reciente. ¿Todo esto ha sido preámbulo de un fraude? Este régimen de Maduro no se ajusta a derecho. Es violatorio no solo de la normativa internacional, sino también de las garantías institucionales previstas en su propia legislación. Es un líder, el líder venezolano, que hace sufrir a su propio pueblo. Aquí en la OEA tenemos uno de los principales instrumentos de derechos humanos. La Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana han reivindicado las instituciones democráticas y el respeto de los derechos esenciales que cada persona tiene. Vamos, no seamos ingenuos. Veamos cómo respondemos a este atropello. Y por mi lado, en representación del Gobierno de la República Argentina, reivindico el derecho del pueblo venezolano de gozar de elecciones competitivas, transparentes, y también del derecho de los venezolanos a vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática. Señor presidente, hay un tema de profunda preocupación para Argentina y que debiera serlo para todos. Me refiero a los 6 asilados en la Embajada Argentina, la residencia argentina. Denuncio con vehemencia, con pasión, el incumplimiento por parte de Venezuela de la Convención sobre Asilo Diplomático. A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos. Llevan más de 4 meses asilados en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. No tienen autorización para salir de manera segura del territorio venezolano. Esta situación ilegal tan dañina ahora está agravada por la lamentable decisión del gobierno del señor Nicolás Maduro, que nos fue comunicada el 26 de julio, de expulsar a los diplomáticos argentinos. Y no solo los argentinos, a los de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, otorgándonos 72 horas desde la fecha mencionada para abandonar territorio venezolano. Esto sin mencionar la reducción de vuelos, etc. Lo inconcebible es que impide que los asilados puedan salir junto con los diplomáticos argentinos expulsados. Esto está previsto en la Convención de Caracas de 1954 en el artículo 19. Ellos alegan que es una mera cuestión administrativa que la Embajada Argentina debería resolver. ¿Y cómo? Si no los dejan salir. ¿Acaso tienen alas los asilados para poder volar? En la Embajada Argentina estas 6 personas han tenido lo más parecido a un hogar durante los últimos 4 meses, porque su propio país no les permite estar allí, y sin justificación alguna. Agrego, la resolución que se presentaba ni siquiera menciona la Convención de Caracas sobre asilo político. Nosotros en esta sala presentamos
los miembros de esta organización presentábamos una resolución sin mencionar la Convención de Asilo Político. ¿Se dan cuenta? Bueno, ante la falta total de garantías, sin resguardo de la libertad o la integridad física de nuestros asilados, la República Argentina alerta sobre las consecuencias de esta situación. Apelo a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados. Sí, todos lo hemos visto. El hostigamiento ha sido continuo, se ha cortado la electricidad, se ha amedrentado con gente encapuchada. Todos hemos visto los detalles. Y recuerdo, no a esta sala, sino al régimen del señor Maduro, que es obligación del Estado receptor. Al finalizar el